Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Oratorio, un lugar de retiro espiritual. En este canal siempre o varias veces hemos meditado y aprendido sobre el tema del purgatorio, porque es de suma importancia meditar en este tema, porque nos motiva a crecer en amor hacia Dios. Y vamos otra vez a meditar en el tema del purgatorio. Y vamos a ver algunas historias muy interesantes que tiene que ver con Santa Margarita María. Y ella recibía muy seguido visitas de las almas del purgatorio. Y podemos aprender sobre el purgatorio y qué es lo que lleva a una alma al purgatorio y qué podemos hacer nosotros también para las almas del purgatorio. Es de mucha importancia rezar por ellos. Es una obra de caridad que aun si estás en una situación donde no puedes hacer mucho y hacer grandes obras o tienes que quedarte en casa, siempre cada persona puede orar para las almas del purgatorio. Y podemos ver en la vida de Santa Margarita María muchos incidentes en las que las almas que estaban encarceladas en el purgatorio, Dios les permitió aparecérsela a Santa Margarita María para buscar la ayuda de sus oraciones y sus sufragios. Si podemos sufrir para las almas del purgatorio, podemos ofrecer nuestras oraciones, nuestras indulgencias. Podemos unir nuestros méritos con los méritos de Jesús para las almas del purgatorio. Y vamos directo a las historias de las almas del purgatorio. Una de estas almas que la visitó fue torturada en un lecho de tormentos a causa de su indolencia durante su vida. Al mismo tiempo fue sometida a una tortura particular en su corazón a causa de ciertos sentimientos perversos. Y en su lengua, en castigo de sus palabras poco caritativas. ¿Cuántas veces nosotros decimos cosas que demuestran una falta de caridad? Y hacemos ese tipo de cosas sin pensar en la realidad del purgatorio. Además, tuvo que soportar un dolor espantoso de naturaleza completamente distinta, causado no por el fuego ni por el hierro, sino por la visión de un alma condenada. Veamos cómo lo describe Santa Margarita María en sus escritos. Ella dice: vi en mis sueños a una de nuestras hermanas que había muerto hacía algún tiempo. Me dijo que había sufrido mucho en el purgatorio, pero que Dios le había infligido un sufrimiento que superaba todos los demás dolores, al mostrarle a uno de sus parientes cercanos precipitado en el infierno. De todas las torturas que esa persona experimentó, ver su pariente querido en el infierno sin esperanza de poder escapar fue el más terrible. Dice Santa Margarita María:
Al oír estas palabras me desperté y sentí como si mi cuerpo estuviera magullado de pies a cabeza, de modo que con dificultad podía moverme. Como no debemos creer en los sueños, presté poca atención a este, pero la religiosa me obligó a hacerlo a pesar mío. Desde aquel momento no me dio descanso y me decía incesantemente: ruega a Dios por mí, ofrécele tus sufrimientos unidos a los de Jesucristo para aliviar los míos. Y dame todo lo que has de hacer hasta el primer viernes de mayo, en que te plazca comunicarte por mí. Dice la santa: así lo hice, con permiso de mi superior. Ella fue un alma víctima para las almas del purgatorio, para ayudarlos en sus sufrimientos. Mientras tanto, dice ella, el dolor que me causaba esta alma en pena aumentaba hasta tal punto que no encontraba ni consuelo ni reposo. La obediencia me obligó a buscar un poco de reposo en mi lecho, pero apenas me había retirado cuando ella pareció acercarse a mí diciendo: recuéstate a tus anchas en tu lecho, mira en el que yo estoy acostada, y donde soporto sufrimientos intolerables. Vi aquella cama, y solo de pensar en ella me estremezco. La parte superior e inferior eran de afiladas puntas llameantes que atravesaban la carne. Me dijo entonces que se debía a su pereza y negligencia en la observancia de las reglas. Eso nos debe de hacer pensar dos veces cuando estamos siendo perezosos, cuando mejor debemos de estar o trabajando en nuestros deberes de la casa o trabajo, o en la oración, porque esta alma había pasado tiempos de pereza y estuvo sufriendo por eso. Mi corazón se desgarra, continuó, y me causa el más terrible sufrimiento por mis pensamientos de desaprobación y crítica hacia mis superiores. Sigue el alma. Mi lengua es devorada por las alimañas, por decirlo así, arrancada de mi boca continuamente por las palabras que pronuncié contra la caridad y por mi poca consideración a la regla del silencio. Aquí tenemos una lección enorme. Mejor es callarnos que decir palabras con falta de caridad. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado con la boca? Porque nosotros hacemos muchas acciones sin pensar en la eternidad. Quisiera que todas las almas consagradas a Dios pudieran verme en estos tormentos. Si pudiera mostrarles lo que está preparado para los que viven negligentemente en su vocación. Ella era monja, pero todos tenemos vocación, sea en el matrimonio, o si Dios te llama a ser soltero, sea la vida religiosa, tenemos que vivir nuestra vocación a lo máximo.
sin negligencia y sin pecados de la boca. Su celo y su fervor se renovarían por completo, dice esa monja, y evitarían esas faltas que ahora me hacen sufrir tanto. Ante eso, dice la santa, me eché a llorar un día pasado por toda la comunidad. En exacta observancia sanaría mi boca reseca, dijo la monja que estaba en el purgatorio. Otro pasado en la práctica de la santa caridad curaría mi lengua. Y un tercero pasado sin murmuraciones ni desaprobación de los superiores sanaría mi corazón magullado. Pero nadie piensa en aliviarme. Santa Margarita María añade: después de haberle ofrecido la comunión que esa monja me había pedido, me dijo que sus espantosos tormentos habían disminuido mucho, pero que aún tenía que permanecer mucho tiempo en el purgatorio, condenada a sufrir los dolores debidos a las almas que han sido tibios en el servicio de Dios. Cuánto Dios odia la tibieza. En cuanto a mí, dice la santa, encontré que estaba libre de mis sufrimientos, que me habían dicho que no disminuirían hasta que el alma misma se aliviara. Ya hemos dicho que la justicia divina es extremadamente severa con los pecados contra la caridad. La caridad, en efecto, es la virtud más querida al corazón de nuestro Divino Maestro, y la que Él recomienda a sus discípulos como la que debe distinguirlos a los ojos de los hombres. Podemos ver en la Biblia en Juan 3:35. En esto dice: conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No es pues de extrañar que la dureza para con el prójimo y cualquier otra falta contra la caridad sean severamente castigadas en la otra vida. Y eso es un negarse a sí mismo. La verdadera caridad es cuando pones las necesidades de las otras personas ante de los tuyos. Vamos a otra visita de un alma del purgatorio, a Santa Margarita María. Estando un día ante el Santísimo Sacramento, vio de repente ante sí a un hombre totalmente envuelto en fuego, cuyo intenso calor parecía a punto de consumirla a ella misma. El miserable estado en que vio a este pobre alma la hizo derramar lágrimas. Era un religioso benedictino del monasterio de Cluny, a quien ella había confesado anteriormente y que había hecho bien a su alma, ordenándole recibir la Sagrada Comunión. En recompensa por este servicio, Dios le había permitido dirigirse a ella para que pudiera encontrar algún alivio en sus sufrimientos. Entonces podemos ver aquí que él le había hecho un bien a esta santa y Dios sí le dio una recompensa en que él pudiera ir a visitarla y pedir ayuda. El pobre difunto rogó que todo lo que Margarita María hiciera y sufriera durante el espacio de 3 meses fuera aplicado a él. Ella se lo prometió. Después de haber obtenido el permiso,
Aquí podemos ver otra vez, ella siempre humilde y con la actitud de obediencia hacia sus superiores. Luego le dijo que la causa principal de su intenso sufrimiento era por haber, escuchamos esa parte, buscado sus propios intereses antes que la gloria de Dios y el bien de las almas. Aquí podemos ver una falta de caridad, porque como acabamos de decir, la definición de la caridad es poner la necesidad de otras personas ante de uno mismo. Y él daba demasiada importancia a su propia reputación. La segunda era su falta de caridad hacia sus hermanos. La tercera, el afecto natural hacia las criaturas, a las que por debilidad había cedido y al que había dado expresión en sus comunicaciones espirituales con ellas. Siendo eso, dijo, muy desagradable a Dios. Es difícil decir todo lo que Santa Margarita María tuvo que sufrir durante los 3 meses siguientes. El difunto nunca la abandonó en estos 3 meses, en donde el lado donde se encontraba parecía todo encendida, con un dolor tan atroz que no podía dejar de llorar. Su superiora, conmovida de compasión, le ordenó penitencias y disciplinas porque el dolor y el sufrimiento la aliviaban mucho. Los tormentos que la santidad de Dios le infligía eran insoportables. Era una muestra de los sufrimientos soportados por las pobres almas. De ello tenemos varias pruebas tomadas de la vida de Santa Margarita María. Supe por Sor Margarita María, dice la Madre Greffier en sus memorias, que un día ella rezó por 2 personas de alto rango en el mundo que acababan de morir. Ella, Santa Margarita María, vio a ambas en el purgatorio. La una fue condenada durante varios años a esos sufrimientos, a pesar del gran número de misas que se celebraron por ella. Todas aquellas oraciones y sufragios fueron por la justicia divina aplicados a las almas pertenecientes a algunas familias de sus súbditos que se habían arruinado por su injusticia y falta de caridad. Aquí podemos ver la justicia de Dios. Esa persona fue una persona muy conocida y por lo mismo recibió muchas oraciones por su alma, ya que murió. Pero como no había sido justo en su vida con sus súbditos, esas oraciones fueron aplicadas a las personas con quien había sido injusto. Como a aquellos pobres no les quedaba nada para que se ofrecieran oraciones por ellos después de la muerte, Dios compensó a estos pobres de la manera que hemos relatado. La otra persona estuvo en el purgatorio tantos días como años había vivido en la tierra. Nuestro Señor hizo saber a Sor Margarita María que, entre las buenas obras que esta persona había realizado, había tenido en especial consideración la caridad con que había soportado las faltas de su prójimo y los esfuerzos que había hecho para superar los disgustos que le habían causado. Y aquí podemos ver un ejemplo de no es suficiente solamente hacer lo mínimo. Que aquí podemos ver un ejemplo de una persona que había hecho algunas cosas buenas, pero de todos modos estuvo en el purgatorio la misma cantidad de años que había vivido.
no es suficiente vivir una vida espiritual tibia. La vida espiritual es una vida que requiere perseverancia y es una guerra espiritual contra el diablo, contra nosotros mismos. En otra ocasión, mostró el Señor a Santa Margarita María un gran número de almas en el purgatorio, las cuales, por no haber estado unidas a sus superiores durante su vida, y por haber tenido algún malentendido con ellos, habían sido severamente castigadas y privadas, después de la muerte, de los auxilios de la Santísima Virgen y de los santos, y también de las visitas de sus ángeles custodios. Aquí podemos aprender sobre la importancia de la obediencia, de ser humilde, sumisos a nuestros superiores. Varias de estas almas estaban destinadas a permanecer durante mucho tiempo en horribles llamas. Algunas incluso entre ellas no tenían otro señal de su predestinación que la de no odiar a Dios. Otras que había estado en religión y que durante su vida mostraron poca caridad hacia sus hermanos, fueron privadas de sus sufragios y no recibieron asistencia alguna. Otra vez aquí podemos ver la justicia, como esas personas fueron pocas caritativas, no recibieron la caridad, la asistencia en el purgatorio. Y una historia más. Añadamos un extracto más de las memorias de la Madre Greffier. Sucedió que mientras Sor Margarita María rezaba por 2 religiosas difuntas, sus almas le fueron mostradas en las prisiones de la justicia divina. Pero una sufrió incomparablemente más que la otra. La primera lamentaba mucho que por sus faltas contra la mutua caridad y la santa amistad que debe subsistir en las comunidades religiosas, se había privado en parte, entre otros castigos, de los sufragios que por ella ofrecía la comunidad. Esa es una gran tristeza. Solo recibía alivio de las oraciones de 3 o 4 personas de la misma comunidad por las que había sentido menos afecto e inclinación durante su vida. Esta alma en pena se reprochaba también la excesiva facilidad con que se dispensaba de las reglas y ejercicios de la comunidad. Por último, deploraba los cuidados que había tenido en la tierra para procurar a su cuerpo tantas comodidades y bienes. Hizo saber al mismo tiempo a nuestra querida hermana que, en castigo de 3 faltas, tuvo que sufrir 3 furiosos asaltos del demonio durante su última agonía, y que cada vez, creyéndose perdida, estuvo a punto de caer en la desesperación, pero que por la Santísima Virgen, hacia la que había sentido gran devoción durante su vida, había sido arrebatada 3 veces de las garras del enemigo. Este último testimonio se me hace tan fuerte. Esa monja tenía muchas faltas en su vida, pero una cosa que sí tenía fue una gran devoción a nuestra Madre, y ella la ayudó en sus últimas horas. Por eso cuando
rezamos el Ave María, pedimos su ayuda en nuestros últimos momentos de la vida. Y podemos aprender de la vida de esa monja que estaba sufriendo mucho en el purgatorio. ¿Cuáles fueron las razones? Una fue porque vivía la vida la más cómoda que podía. Otro era su falta de caridad. Y otra que ella hacía fue no seguir con como debía las reglas y ejercicios de la comunidad. Y aunque la mayoría de nosotros que estamos escuchando estas historias de las almas del purgatorio, tal vez no tenemos reglas de una comunidad religiosa, pero todavía nos aplica estas ideas que no debemos de tener tibieza en nuestra vida espiritual. Sí debemos de tener una vida de oración. Tenemos que vivir nuestra vocación a lo máximo y tenemos que tener una caridad para nuestros familiares, para las personas que están en nuestro alrededor, empezando con Dios. Un amor hacia Dios y hacia nuestro vecino. Y yo creo que esos ejemplos nos sirven de advertencia, porque todavía estamos a tiempo de hacer algo, de renovar nuestro fervor en la vida espiritual. Cada día que nos levantamos, oramos, ofrecemos nuestras acciones del día a Dios y tratamos de vivir lo más que podamos en la presencia de Dios. Tenemos un corazón contrito cuando nosotros fallamos, porque si vamos a fallar, tenemos humildad, caridad hacia nuestro vecino y siempre tener en cuenta las almas del purgatorio. Oramos por ellos. Y eso es algo que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más agrada a Dios es la caridad. Y si ofrecemos nuestras oraciones para las almas del purgatorio, es una obra de caridad. Espero que esta meditación en el purgatorio sea de ánimo para seguir adelante y para siempre estar en esa lucha de crecer en santidad, en unión con Dios. Les mando un fuerte abrazo y pido sus oraciones para nuestros apostolados y nuestra familia y sobre todo para que todos crezcamos en esa santidad que tanto anhelamos. Que el Señor les bendiga a todos. Adiós.